Bienvenidos, amables televidentes y visitantes de la página web www.josebrown.com. Hay un proceso de la indiferencia a la creencia. Y yo pienso que en el tema de hoy, en la reflexión que haremos, se ve muy claro todo el proceso. A veces la gente es indiferente, no quiere oír las cosas de Dios, pero puede haber un proceso y yo creo que debemos todos considerar seriamente los procesos. La vida misma es un proceso. El desarrollo de la etapa de la niñez hasta la madurez es todo un proceso. De la semilla al árbol hay todo un proceso. La historia misma es un proceso de la humanidad. Entonces, en esta reflexión de Lucas capítulo 5, que es muy conocido el pasaje como la pesca milagrosa, el texto nos trae allí el proceso que sufre un pescador experimentado, un hombre rudo, un sanguíneo o un colérico como es Pedro, que después es el apóstol Pedro. El verso 1 dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Todo proceso empieza con el oír la palabra de Dios. A veces la gente dice, bueno, ¿ustedes por qué tienen fe? Los que leen la Biblia, porque oímos la palabra. La fe viene por el oír. Pero no oír cualquier doctrina ni cualquier filosofía, no, oír la palabra de Dios. Yo pienso que el enemigo de la humanidad tiene como punto focal en su estrategia de engaño el que la gente no oiga la palabra de Dios. Y aquí dice el texto en Lucas capítulo 5 que la gente se agolpaba para oír. Entonces vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores descendían de las barcas, ya habían hecho su jornada toda la noche y estaban lavando las redes. Entonces Jesús entró en una de esas barcas que era de Simón Pedro. Simón, el curtido, encallecido, colérico y duro pescador de Galilea. Le rogó para que apartarse de la barca de la tierra un poco, y sentándose en la barca de Pedro, el rogado, Jesús enseñaba desde esa barca a la multitud. Mi pregunta curiosa es, ¿qué efecto estaba produciendo el discurso de Jesús desde la barca cuando allí había un barquero trabajado de la jornada anterior y escuchando el mensaje de Jesús desde la barca? No le quedaba opción. Imagínese usted qué bueno sería que tuviéramos la oportunidad de llevar al medio del mar en una barca a alguna persona que no quiera escuchar de Dios. Apaga usted los motores y le dice, bueno, aquí no te queda alternativa sino escucharme, porque no te puedes bajar y regresar a la orilla. Eso fue más o menos la encerrona en la que se vio Simón, el gran Pedro. Entonces, en uno de los pasajes dice que Pedro le dijo, hombre, yo toda la noche he estado pescando, estoy trasnochado, y yo creo que por eso Jesús tuvo que rogarle para que lo dejara subir a la barca. En el verso 4, cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a su auditorio cautivo, a Pedro, boga mar adentro
y echa vuestras redes para pescar. Y Pedro le dijo, maestro, oyó la palabra y entonces de rogado pasó a maestro. Maestro, toda la noche he estado trabajando y nada he pescado, pero por lo que te he escuchado oír, más en tu palabra que yo he escuchado, tiraré la red. Y tiró la red y encerraron gran cantidad de peces de tal manera que la red se rompía. Imagínese usted, el curtido pescador, rogado para que le dejaran subir y bogar un poco. Obligado tuvo que escuchar el mensaje de Jesús y su palabra, y Jesús después le dice, boga mar adentro y tira la red. Y él ya había, por medio de oír la palabra, ablandado un poco su corazón y lo reconoció como maestro y tiró la red y pescó muchísimo. Entonces hizo señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y llevaran del producto de la pesca, y se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El rogado, que después le dijo maestro, ahora le dice Señor. Yo a veces entiendo por qué la gente es tan indiferente a Jesús, porque no han oído la palabra. Uno de los propósitos del programa Signos Vitales es permitir a la gente que escuche una reflexión bíblica, que oigan la palabra de Dios, un pasaje como este, y a través de escuchar sin prejuicios, libremente, desprejuiciadamente, estos relatos, mi oración y mi deseo y el de muchos que me acompañan en esta empresa es orar para que el Espíritu Santo haga que la palabra de Dios penetre por los oídos, llegue al conocimiento para que usted le diga a Jesús maestro, y baje al corazón para que le diga Señor. Ahí está el proceso. Oír al rogado Pedro, cuando oyó la palabra y los argumentos de la predicación de Jesús desde la barca, reconoció su maestría, y al ver la cantidad de peces, su señorío. Señor, apártate de mí, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de ese endurecido pescador Pedro y de todos los que estaban con él, lo mismo que de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas por la gran cantidad de peces y el milagro. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Y cuando llegaron a tierra con las barcas, dejó todo y lo siguió. El rogado, por oír la palabra, reconoce al maestro, al ver el milagro, reconoce al Señor, y ahora se convierte en seguidor o discípulo. Dejando todo, lo siguió. Y tuvo que dejar bastante. Según el verso 10, Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo y Simón tenían una flota pesquera, una flota camaronera. Eran gente que económicamente, pienso yo, estaban bien. Pero Pedro era un inquieto buscador, como puede ser usted, el que está escuchando en este momento esta reflexión. Deje que penetre por sus oídos la palabra de Dios, el texto bíblico, los evangelios, y al penetrar toque su razón o entendimiento y reconozca a Jesús como el maestro. Y al entender usted por lo que oye de la palabra la maestría de Jesús, pueda bajar ese conocimiento al corazón y reconocerlo como su único y suficiente Señor, su único y suficiente Salvador. Créame, amable visitante y televidente,
que no puede haber salvación sin Salvador. Hay muchas organizaciones, grupos, sectas, doctrinas, filosofías, que le pueden hablar a usted de salvación, pero no puede haber salvación sin Salvador. Y el único Salvador es Jesús. Él es el Salvador. No hay ningún santo ni ninguna virgen que haya asumido mi pecado y pagado con su vida el precio por mi pecado. Solo Jesús lo hizo. Solo Jesús es camino, verdad y vida. Hemos hablado de los pasos hacia la creencia. Primer paso, Señor rogado, señora rogada. Primer paso, oír. Segundo paso, a entender con la razón al maestro que enseña. Cuarto, aceptar en el corazón el señorío. Y finalmente, seguirlo, como lo hizo Pedro en este precioso pasaje de la pesca milagrosa. Sea usted y yo no miembros de una iglesia, ni accionistas de un club, ni aficionados de un equipo. Seamos seguidores de Jesús, el Maestro y el Señor. Seamos discípulos. Y el propósito de Signos Vitales no es hacer seguidores de grupos o religiones, sino discípulos del único Salvador, mi amado Jesús.